Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría para cada uno de vosotros. ¿Cómo estamos vibrando? ¿Cómo estamos en ese día, en esa noche? Donde quiera, en cualquier parte del país que te encuentres o del planeta entero. Es maravilloso despertar y estar con una vibración alta. Quiero compartir un libro, un poquito de vibración, utilizar frecuencias de nuestro universo, del volumen 1, el cual en las frecuencias 396, 639 es algo que tenemos que entender en estos tiempos para este despertar de la conciencia. ¿Cuántos estamos para aprender? ¿Cuántos estamos para seguir en este plano, vibrando alto? Vibración, utilizar frecuencias de nuestro universo, volumen 1. De Johannes Dianara Rock. Créditos al autor. Vibración, utilizar frecuencias de nuestro universo. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Kybalión, principio de vibración. También pueden escuchar el Kybalión, también está en el canal. Si le gusta, pues los libros compartan. Quizá alguien más quiera escuchar de voz humana, no de robots, como hay muchos por ahí. El código genético del ADN sigue una gramática uniforme, idéntica al lenguaje con propio significado. Su estructura fractal puede alterarse por medio del habla y sonido. El doctor Peter Garyaev, genetista, Academia de Ciencias, Nueva York. Si supieras la magnificencia de los números 369, tendrías la llave del universo. Nicolás Tesla. Sonoro es consecuencia acústica de crear herramienta divina para el éxito personal individual, de Johannes Dianara Rock. Introducción. El siguiente texto es el efecto de trabajo investigativo que se realizó durante años atrás en el campo de vibración. Atiende a diversas disciplinas que aportan, conjugan, interaccionan e integran saberes y conocimientos sobre frecuencias vibratorias. Puntualmente los 9 patrones con los cuales trabaja este grupo en materia de aplicación. Los escritos pertenecen a página Vibración Universo, confeccionados, revisados y registrados por dicha página. No obstante, aquí se presenta con algunas variables, modificaciones de semántica y sintaxis, siendo el tema principal transcripto textual, el cual permanece inalterable. El orden respeta una disposición desde el aspecto general al particular y en sentido opuesto, desde lo particular hacia lo general, desde lo universal a lo individual y desde el individuo hacia el universo. Abarcar esos ámbitos sin limitarnos a un solo campo en especial, esto es tratarlos de manera activa, recíproca. Las secciones teóricas respaldan los modelos y métodos de aplicación que se efectuaron en instrucciones de aplicación. Si bien existen pautas para reflexionar sobre el uso de esta herramienta divina, hacemos hincapié en que el individuo, el ser en su esencia, creará su propio modelo, su propio método, levantará su propia bandera y se conocerá a sí mismo para partir de estados deseados, abstractos a concreción de objetivos concretos en su vida. Estamos conscientes de que algunas ocasiones debemos manejar terminología y conceptos técnicos, lo que nos lleva a asegurar que puede en un principio algo nuevo, con lo que no hemos tenido contacto anterior, pero aventurarnos en este conocimiento traerá sus frutos. Que sea de vuestro agrado explorar e investigar el conducto matriz universal, que hoy es el pertinente ser extendido hacia humanidad,
siempre con el lema que caracterizó Página Vibración Universo en cuanto a audio sonoro, binaurales y frecuencias de máxima vibración. Escuchar cualquier persona lo puede hacer, aplicar es otra cuestión. De Giovanni Diana Rock. Capítulo 1. Prima materia, matriz de creación. Utilizar frecuencias o estados vibracionales requiere una autogeneración en el ser humano de las mismas. Mediante estímulos sonoros específicos determinados se logra reactivar estámenes puntuales de nuestro organismo y mente, lo que conlleva expansión de conciencia. Para transformar lo externo es principal responsabilidad trabajar el carácter interno, y esto no solo se proyecta fuera del ser y sus psiques, sino que también una percepción particular se efectúa en el mismo ser en sí. La materia prima a emplear somos nosotros en nosotros mismos, considerándonos interconectados al mismo universo, siendo partes constitutivas de él. Hablemos entonces de materias primas a nivel general, para luego entender su empleo y aplicar en nosotros. Para encarnar los dos polos investigativos, nos ubicaremos como objeto de observación y también como sujeto que observa. Culturas ancestrales utilizaron una matriz común en el universo para acercar su esencia al punto de creación de cuestiones asombrosas diversas, ya sean físicas o mentales. Hoy, por medio de adelantos tecnológicos apoyados en investigaciones, contamos también con esa mimetización al origen. Veamos algunas cuestiones primarias para adentrarnos en el tema. Primer instante. Durante la primera expansión, la materia prima inicialmente se conformaba solo de neutrones. Era un fluido en equilibrio termodinámico, con radiación caracterizada por una temperatura absoluta, T, la cual disminuía en proporción inversa a la dimensión del universo. Estos fueron los estudios que realizó el reconocido físico astrónomo de G. Gamow sobre la formación estelar y núcleo cosmogénesis, interesándose en energía y evolución de los elementos del universo y asignando a radiación de fondo como primera formación. Recordemos también que tuvo apoyo del modelo de los matemáticos Friedman y Lemaitre, teoría del Big Bang. Eras, el fluido primordial fue controlado por una fuerza unificada y gravedad y energía de la radiación que excedió perceptiblemente a la de las partículas. En el microsegundo siguiente, antes de que la fuerza fuera separada, la electrointeracción débil. En este punto, el líquido estaba compuesto de quarks, leptones y bosones. Minutos más tarde, comenzaron a combinarse los protones y neutrones para formar núcleos de deuterio. El universo estaba cruzando la era nuclear. Los fotones interactuaron con partículas cargadas y después de 300.000 años, la temperatura descendió de 10.000. Los electrones y los núcleos se combinaron para formar átomos de hidrógeno, deuterio y helio. Comenzaba una nueva era atómica. Luego la radiación de fondo cósmica hizo que el universo continuara expandiéndose. Fue entrar en era de materia, esferas. Con los avances del colisionador de hadrones, CERN, Yu Shou, investigador del Instituto Niels Bohr, junto a su equipo, lograron recrear la denominada sopa primordial de partículas que surgió en los primeros instantes del universo. Este primer flujo se denominó plasma quark-gluón y se descubrió que comporta como un fluido que no está hecho de moléculas, como el agua, sino de partículas fundamentales, quarks y gluones. Este plasma inicial fue un medio en el que existieron ondas de presión durante 300.000 años. Pitágoras, S.B. a.C. y Kepler, el siglo XVII, intuyeron una especie de cosmos musical, lo que se designó como música de las esferas. Más adelante, Peebles y Yu, 1970, corroboraron las intuiciones de aquellas al proponer que en el universo primigenio se generaron oscilaciones cuya longitud de onda llegó a tener el tamaño de 300.000 años luz, que era el tamaño del universo cuando se formaron los primeros átomos estables y se liberó la denominada radiación de fondo del universo, que percibimos en forma de microondas.
Entonces el plasma, que es una especie de sopa de electrones, fotones y protones, se mantuvieron acoplados y se movieron en perfecta sincronía. Tuvo que haber una perturbación cuántica para provocar vibración y movimientos de energía anti-interciales en el plasma, transfiriendo conducciones desde las zonas de mayor densidad a las de la menor, dando origen a ondas de presión que se propagaron. Esto es lo que motivó a investigadores para buscar una anisotropía del universo que detectó el satélite COVE en 1992 y que se difundió como una especie de mapamundi con puntos negros, blancos y grises que denotaban las fluctuaciones de la energía en torno a la media. Estas eran finalmente las ondulaciones del universo primigenio y por ende hablamos de sonoridad del universo. Imagen aeroespacial NASA. Ok, con lo que llevamos al acertado enunciado, luego de esta primera inflación cósmica de origen, el plasma se transformó en un instrumento y emitió sonidos. Las ondas sonoras estaban bajo gravedad provocando aglomeración y radiación, la cual permaneció compensado por medio de los fotones de electrones que alteraron su momento cinético y ejercieron fuerza. Segunda ley de Newton, por lo que todo este proceso se frenó en un colapso gravitatorio y el resultado fue onda plasmática que se expandió y decreció bajo parámetros de presión. Frecuencias 396, 963, 639, 417, 174, 741, 528, 285 y 852. Onda gravitacional. Barry Barish, Rainer Weiss y Kip Thorne, Nobel Physical 2017, descubrieron las ondas gravitacionales por medio del detector LIGO, Livingston, Luisiana, el cual captó una señal. Era la primera onda gravitacional de la historia, producida hace 1.300 millones de años por dos agujeros negros que se fusionaron liberando una energía equivalente en proporción a 3 estrellas como nuestro Sol. Al llegar a la Tierra, esta señal era por demás débil, ya que apenas produjo un movimiento en los haces de luz láser menor que una billonésima de centímetro. Este es uno de los descubrimientos más deslumbrantes del presente siglo que nos permite acercarnos cada vez más al origen del universo. Con los avances en materia físico-astronómica y sobre todo astrosismología, se determinó el correspondiente factor como materia prima de creación. Con una profundización de teorías apoyadas en mecánica cuántica, pudimos obtener las ecuaciones de conformación y expansión de esta sopa primigenia. Ahora bien, el desencadenante o parametrizador se calcula un acto de 1.000 milésimo momento que permaneció en los primeros años del cúmulo plasmático del inicio. Con instrumentación del hallazgo de teoría de microondas sabemos cómo se desenvolvieron las repeticiones de parámetros y fluctuaciones de transformación, tanto en el acto expansivo como en su simetría de caracteres geométricos y en los estudios actuales. Imagen, cúmulo plasmático del inicio y su fluctuación en simetrías geométricas. Vibración universo. Sonoro. Ahora avanzamos diciendo que si una frecuencia se denomina fundamental es porque cuya longitud de onda corresponde al doble de la longitud de cuerda. Onda resonante. Los nodos coinciden con los extremos de esta onda y no se destruye por interferencia alguna. Si multiplicamos por un número entero entre frecuencia fundamental, obtenemos armónicos superiores sucesivamente, y si realizamos esta acción de manera inversa, esos parámetros de indicio no cambian su factor. Esta fue de manera de proyección en que se propagaron esos primeros 300.000 años de un muy joven universo. Si los ciclos de frecuencias por segundo, milisegundos, estuvieron presentes en el inicio, lo están aún hoy y siempre entonces lo estarán. Es lo que descripciones de softwares recientes han logrado captar mediante la traducción y traslación de datos a un orden acústico. Agregamos que esta actualidad teoría pretende explicar el funcionamiento del universo por medio de un elemento fundamental, una cuerda en vibración,
teniendo esa teoría capacidad unificadora por un lado y develadora por otro, al justificar que el universo está compuesto de 10 más 1 dimensión, que algunas fueron creándose desde las milésimas de segundo desde primera expansión, mientras que otras ya existían. Esto último se apoya en teoría tipo 1, teoría tipo 2A, teoría tipo 2B, teoría hetereótica, SO32, hetereótica y teoría E8 por E8. Edward Witting demostró que estas 5 teorías eran equivalentes entre sí y expresiones particulares de una teoría mayor, teoría de 11 dimensiones. A continuación, la figura muestra los patronos de frecuencias, vibraciones en nuestro genoma. La 396, 963, 639 Hz, 417 Hz, 174 Hz, 741 Hz, 528 Hz, 285 Hz y 852 Hz. En esta etapa de utilizar los nuevos adelantos y conocimientos tras investigaciones pertinentes, se descifró las claves que describió con anterioridad el doctor Joseph Pulley Como cuando estudió las secuencias de tonalidades armónicas, integrando los saberes del investigador científico Alfred Tomatis, los cuales mencionaban el respecto de rango de ciclos por segundo en tareas terapéuticas de uso de sonoridades, conjuntamente con las relaciones de materialización y transformación de materia mediante sonido. Según el Premio Nobel de Química, el físico Lia Prigogine, estas están sujetas a un patrón en común individual de conformación, materialización, integración y expansión, contenidas en los 20.000 genes actualmente codificantes ARN, GenCode, Instituto Europeo de Bioinformática y Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos. Aportes de nuestra vida cotidiana. Para concluir este primer capítulo, mencionamos que existen infinidad de variables en cuanto a frecuencias. Eso no es discutible, no obstante, tenemos conocimiento, contacto y aplicación a 9 parámetros puros de frecuencias ADN humano y que logramos descifrar, interpretar y traducir en segmentos de sonoridad resonante de audio, mediante compleja comprensión interactiva a nivel célula, en capítulos posteriores. A la tapa podemos ver 396 Hz, a los dos lados de una pirámide 963 y 639, 417, 528, 174, 741, 285 y 852. Una nueva ancestral mirada. Este es el regalo más maravilloso que nos brinda el inicio, el origen del universo, esta prima materia, de composición plasmática o etérea para algunos conocimientos ancestrales, sonora vibratoria, física matemática o de partículas fundamentales unidimensionales para otros, mecánica cuántica. Otra semántica que culturas ancestrales aportan al inicio es traducir al todo como mente, en su amplitud de simbología como matriz, como elementos de creación, mente. Matriz es una mirada semiótica que encierra una correspondencia particular y universal con los avances en materia de ciencia y cuántica actual, precisamente con algunos resultados que arrojaron los experimentos del colisionador de hadrones hace algunas décadas, o también vienen al caso las epistemologías adheridas a nuestras teorías. Cuerdas, un nuevo campo de estudio se está formando. Nosotros tomamos partido de ese conocimiento divino sobre vibración y su utilización en nosotros y en nuestras vidas cotidianas. Es una herramienta de creación y ahora es de utilidad a nivel personal. Esto significa que es momento de que uno mismo sea parte de creación al generar y usar frecuencias de vibración. Por consiguiente, que el ser cree del verbo crear y del verbo creer. En el audio Pack 3, con el uso de puntos acústicos, resultados de Reiki y evolución del 8D en sonoridad, hemos integrado un espectro de composición de voces que se unen en una sola dirección, con los componentes que se escuchan del universo. Esto los denominamos la próxima generación. Si haces clic en la imagen, te lleva directo a nuestro sitio web. Si copias el enlace, puedes abrirlo en otra ventana. Capítulo 2. Vibración, el secreto.
Para conocer el universo hay que conocer su información, y su información es el sonido. Lia Prigogine, físico matemático, Nobel de Química. Escuchamos generalmente a las personas decir: tienes que vibrar alto, eleva tu vibración, o cuestiones por el estilo, las cuales al objetar ¿y cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿O en cuál frecuencia puntual debería o podría? Las respuestas generalmente suelen ser imprecisas o permanecer condicionadas a estandarizaciones cualitativamente subjetivas, desconociendo a veces de manera absoluta el funcionamiento de una de las herramientas más eficaces que existe en el universo. Por ello es indispensable hoy retomar los mensajes ancestrales junto a una actual era moderna, tecno-digital. Una pregunta certera podría formularse así: ¿qué frecuencia de vibración utilizas para tal o cual cuestión en tu vida? ¿O en qué frecuencia estás vibrando ahora y por qué? Entonces deberías tener noción de lo que es aplicar toda nuestra energía, capacidad, propósito, deseo e intención, focalizar en un punto específico, por lo cual es justo estar consciente de cuantización y mimetización psicobiológica, humana intrínseca, interna, externa. La evolución individual es un camino a recorrer. El despertar es el manejo y dominio de capacidades de nuestro ser, lo cual es una decisión pura y exclusivamente personal e individual. Expansión de conciencia es un resultado. Fallas de la neoespiritualidad. El pensar positivo efectúa en sus génesis movimientos de mecanismos conductuales de hormonas liberadas por glándulas suprarrenales, además de estipulaciones del sistema nervioso decantadas por neurotransmisores en partes de los hemisferios del cerebro, las cuales están propensos a cuantificación a nivel estructural del ADN, sin solapar la propia psiquis del individuo, ni estar sujeta al inconsciente o regida a un determinado tiempo. Sin embargo, el neodeterminismo es un freno de reprogramación mediante el desconocimiento absoluto del constructo consustancial de automatismos internos. No utilizar esta cualidad cuantitativa es evitar nuestra evolución. Incluso se hace patente el funcionamiento de nuestro sistema límbico como respuesta de acatar influencias que nuestro yo cree benefactoras, como ser los dichos de vibremos alto, tan populares en doctrinas neoespirituales insustentables. Por otro ámbito, si nos referimos a meditación, es factible conllevar a un estado en que la persona es capaz de lograr reparaciones a nivel físico y emocional. Asimismo, no hay una precisa cuantificación y sin una direccionalidad puntual en el orden de lo orgánico. Deviene un desconocimiento de dicho aire. Por lo tanto, entonces es inutilizable de manera apropiada, ya que este acto contemplativo no trata cuestiones de raíz. Las prácticas de mantras, tantras, kundalini, yoga, astrales, akáshicos, heterogéneos, ritos, decretos, invocación, incensios, velas, etc., están como todo elemento del universo en el orden de lo cuantificable. No obstante, si el sujeto desconoce ese aspecto cabal, es no favorablemente aprovechable en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, el adelanto técnico y tecnológico de la ciencia y medicina demuestra realizar prácticas quirúrgicas de alta complejidad para preservar la vida del ser humano, empleando, entre otros, tecnología láser e implantes de órganos de gran riesgo, perfectamente medibles bajo parámetros específicos. Sin embargo, en prácticas motivacionales o metodologías para lograr objetivos de vida no puede aportar más que su insustancial saber, y a esta altura está de más decir que la industria farmacológica solo se basa en la comercialización de químicos. Lo que una vez se hizo de manera natural hoy yace bajo los escombros del olvido. No estamos aquí para renegar de ello, sino para dar un paso adelante. Después de todo, sin avanzar no hay evolución, y en un estado de inercia es imposible despertar. El Sonoro es ávido de catalogarse idéntico a recetas ancestrales naturales que utilizaron las grandes civilizaciones en otra época, pero quedarse simplemente con ello también es conformarse y no progresar. Más adelante explicamos: ¿quién desea un momento de armonía o paz o tranquilidad en su vida? Por supuesto que el utilizar frases positivas adhieren al yo de manera perfecta porque condice su existencia. Pero recordemos que energía se forma por dos polos, no solamente el positivo,
Por otro lado, el autocontemplamiento meditativo es muy aceptado por numerosas personas. Es una técnica formidable para ciertas cuestiones, no para tratar las que son de raíz de nuestro psiquismo. Incluso en Oriente se menciona que sin cuestiones concretas al lograr todo, queda en nuestra imaginación. Frecuencia. Es la repetición de un ciclo, evento en un lapso de tiempo siendo inversa a este. Hertz, Hz, es su exclusiva unidad de ciclos por segundo. El referente sonoro es el patrón de repetición de onda perfectamente medible. Tener presente cuando indicamos sonoro, no hablamos de sonido sinusoidal. En nuestro caso particular, esta onda es la propagación de una vibración que transmite, involucra energía. Frecuencia baja tiene una longitud de onda larga, mientras que en frecuencia alta la longitud de onda es corta. El rango de cada sonoro constituye una frecuencia preestablecida por el número de constructos de similares repeticiones por segundo, dando su origen en periodicidad. Por ejemplo, 432 Hz, produciendo los cambios de presión en el aire por su vibración. Nota. Numerosas investigaciones se apoyan sobre resultados de ondas senoidales. En nuestro caso y nuestro trabajo con frecuencias, no transformamos matriz de ondas, sino que utilizamos diversas masterizaciones en ediciones para implementar e integrar frecuencias acordes a un sonoro específico. O sea, una onda simple permanece inalterable. Nosotros conjugamos y trabajamos con su esencia para lograr producir el sonoro. Esto se puede apreciar en el tablero de prueba de página Vibración Universo. En otras palabras, una onda sinusoidal, cualquier persona lo puede hacer hoy con el adelante tecnológico mediante generadores de frecuencias en algunas páginas web. Nuestro equipo diseñó un propio frecuencia generador y a partir del audio obtenido trabajamos con el mismo. Un ejemplo de esto es que hacer clic en el enlace. A modo de ejemplo, en figura y apreciamos una onda senoidal que puede uno mismo obtener de generadores estándares que hay en algunos sitios web. En figura 2 vemos un sonoro ya construido mediante diversas capas por segundo. Sonoridad. Los sonidos que contienen armónicos de baja, media, alta frecuencia estaban presentes entre otros en los cantos gregorianos y estos fueron tomado como objeto de investigación de neurocientíficos y neurobiólogos para señalar los efectos en el humano de sus diversas congruencias, yuxtaposiciones, divergencias respecto a los órganos, tejidos y células de cada organismo en relación a los aspectos conceptuales medibles de resonancia. Por ello, la conjugación de sonoridad se organiza en triada 369. Nicolás Tesla y confiere en 3 momentos, vaciando el impromptu de la psiquis referente al carácter del inconsciente. Triángulo número perfecto. Asimismo, los armónicos de media y baja frecuencia constituyen el total del cúmulo frecuencia. ¿He de pensar en positivo? Nadie dice lo contrario. Es más, dicha acción encuadra activación de los centros neurológicos del individuo, que determinan circunstancias de motricidad cardiológica por demás aceptables. Igualmente, la segregación química anatómica contrarresta de la somaticidad neurálgica trastornos. Empero agrego que es un pensamiento que no es conducido por el consciente, permanece estéril e ineficaz. Al igual decir que ese periodo de pensamiento es similar a no tratar cuestiones de raíz de nuestras vidas, para comprenderlas y utilizarlas. Consecuentemente, para especificar su parámetro de impulso de actividad en el cerebro, deberíamos acudir al diagnóstico de estudios como electrocefalogramas, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre cuando escucho música o sonoridad melódica en algunas frecuencias determinadas? Si esta actividad se hace como una cuestión pasatina, no es malo, ya que puede amortiguar un estado emocional perjudicial como depresión. Puede hacer que pasemos un momento agradable o simplemente meditar o reflexionar. Tampoco es bueno, en medida que es solo un instante de escapismo, sin direccionalidad de acción, sin autocuestionamiento, sin planificación de objetivos, sin autoevaluación de estrategias personales. Ahora sí entiendo de qué manera integrar el sonoro de frecuencia en mi psiquis, entonces estaré reprogramándome.
El modelo pertinente de programación abarca en su totalidad al yo, programa, y se patenta mediante un esquema inerte de cada ser. Autoprogramar ese estrato de automatismos heredados de identidad, sujeto a autocreación y o integrado desde la niñez, es el inicio de un camino de expansión y evolución que se genera en el interior de cada uno. Genética frecuencia. La nueva genética exploró la afección de las frecuencias vibratorias y su movimiento de afectación, a veces terapéutico. Una tríada está compuesta por 3 frecuencias en las que altura, intensidad y timbre permanecen en movimiento bidireccional para crear receptividad oportuna en ambos hemisferios del cerebro. Primera, 396 Hz, 963 Hz, 639 Hz. Segunda, 417 Hz, 174 Hz, 741 Hz, el 6. Tercero, 528 Hz, 285 Hz, 852 Hz, el 9. Son 369. Es interesante todo esto, esta maravilla que está disponible para cada uno de vosotros y seguiré investigando. Esta imagen muestra el espectro frecuencial de las 9 frecuencias, el PAC 5 que creó nuestro equipo. Cada columna es una de ellas. Está dispuesta de manera que se indicó arriba, o sea, 396 Hz, 963 Hz, 639 Hz, 417 Hz, 174 Hz, 741 Hz, 528 Hz, 285 Hz, 852 Hz, cada una en una muestra de 60 segundos. Se repitió 3 veces, por eso hay 27. Esto fue con el fin de comparar las filas y el resultado es que no presentan alteración de tiempo. Y podemos ver la figura del hombre en la estrella de... ¿Cuántas puntas? 9 puntas aparece ahí. Arriba 396, a la derecha 417, 528, 639 y 741. Pues a la izquierda 285, 174 y 963. Y el hombre en el dentro. Cada aspecto del ser se apoya interna y externamente en 9 frecuencias. Tener en cuenta que hay múltiples variaciones respecto a las mismas, pero estas son las puras. El primer triángulo se enfoca a grandes rasgos en las psiques, teniendo conocimiento de que cada onda de longitud se direcciona a un hemisferio del cerebro en particular y la conjunción de ambas formas. El tercer punto equidistante que opera de manera armónica. El siguiente se enfoca en el cuerpo físico de la persona y el tercer en los autos impulsos expresivos del ser por expandir conciencia. Más adelante veremos que están inscritas en el genoma humano. Ahora que tenemos en cuenta cierta información sobre frecuencia, retomemos las prácticas anteriormente citadas. Cuando acudimos a un espectáculo de orquesta, lugar bailable que reproduce música, cine, lugar de deporte, lugar de almuerzo o cena, un mercado, un parque, una zona rural, una ciudad metropolitana o en nuestro propio lugar de trabajo o residencia. En todo momento estamos sujetos a escuchar sonido y si en un instante de meditación no escuchamos nada, recordaremos que el silencio mismo es un sonido. Cada actividad las realizamos por cuestiones específicas, algunas veces por necesidad, otras por imposición, otras por placer, otras por obligación, etc. La pregunta es, ¿ha cambiado en alguna situación en nuestras vidas? Seguramente sí, ya que todo lleva el proceso de transformación. Seguiría. ¿Estuvimos conscientes de ello? Tal vez sí o tal vez no. Si la respuesta es afirmativa, comenzaremos por cuestiones de progreso. ¿Cómo utilizamos una frecuencia en ese caso? Escuchar a las personas, por ejemplo, decir yo escucho música en 432 Hz. ¿Con qué fin? Tal vez ese es el fin más escaso e inocuo de sentirnos bien. Lo que nunca preguntamos es, ¿hemos aplicado frecuencia correspondiente para un fin específico en nuestra vida cotidiana? ¿O solo lo hacemos porque nos hace sentir bien, más allá de la categoría que destina esa frecuencia? El yo, programa es el principal engañador, haciendo creer que ello es elevación, expansión o cuestiones tan fuera de foco en el orden de corrección de objetivos. Sin reprogramación por medio del vacío no existe posibilidad alguna de mimetización con frecuencias de vibración. Determinadas frecuencias de elección deben ser generadas en nuestro organismo respetando un motivo concreto propio. Evidentemente, estar ávidos de acceso a interpretar los diversos parámetros del rango de vibración estable
establece una mayor posibilidad de integrarlos a nuestras vidas y por consiguiente este suceso se convierte en fase del desarrollo mental y físico. Desconocer la exacta cuantificación de voluntarias funciones fisiológicas internas ya no es inconveniente. Si bien solamente las producimos o receptamos y discernimos de su efecto en nosotros, con el adelanto de tecnología digital se establece el doble punto de la cuestión. Ante ello, por un lado, tenemos una ligera aproximación a dar respuesta de un estado producido por nosotros mismos o por otro. Carecemos de valorización acerca de ello. En la segunda opción, será conveniente expresar cuál es el punto de que queremos trabajar, crear, transformar, erradicar. Mediante el autocuestionamiento se llega a estar medianamente seguro, para luego ponernos en sintonía con la frecuencia pertinente a dicha función, mientras que en la segunda presumimos tener certeza de lo que queremos provocar en nosotros, cuestionarnos más aún si es solo una constante de voluntariedad originada en nuestro yo programa o es un real estado consciente. Establecer el lazo psico-neurofísico con una determinada frecuencia es un proceso dificultoso al principio, empero de suma importancia y magnífico aprovechamiento. Es lo que comúnmente se produce en el campo de la homeostasis interpersonal y sujeto de cualidad interna, externa. Ambas corrientes fluyen desde ambos extremos hasta su unión en el cerebro del ser, desde el sonoro específico al aparato auditivo, vinculando el sistema nervioso, desde las áreas cerebrales de receptividad, desde la respuesta originada en los hemisferios hasta la conexión de la misma longitud de onda entre el ser, vibración y frecuencia, ejecutando entropía conjuntiva de polarización, conjuntamente con el trabajo personal de conocernos, impregnarse de frecuencia de vibración, no solo explorarla, sino derivarla hacia todo el ser de manera consciente. Es impulso y expulso simultáneo. No tomarlo de esta manera transmuta en una actividad fashionista sin metas u objetivos. Continuemos nuestro avance. El primer paso es vaciar todo condicionante que obstaculice el camino a lograr metas que impone nuestro propio programa, reprogramar. Sin conocernos ante tal o cual cuestión doy cierta respuesta. Es difícil que aplicar sonoro para lograr un objetivo concreto será fructífero. El conocimiento de uno mismo es un trabajo por demás extenso en nuestra vida. Avanzar a desentrañar los efectos que causamos por los estímulos por los cuales hemos impregnado en nuestro yo programa es tener la posibilidad de apropiarnos o desecharlos. Es ahí cuando ingresa el sonoro a mimetizar y sincronizar por su valor estándar y su punto equidistante, complementando frecuencias de onda concreta en todo el cuerpo y mente. Con práctica, las imágenes acústicas mental de las determinadas frecuencias estarán presentes en los momentos que queramos utilizarles, independientemente de su escucha, ya que se situará de manera interiorizada en nuestra huella psíquica. Eso es un inicio, también una transformación. En una frecuencia de máxima vibración, el PAC 5, frecuencias que comprenden rangos de baja, media, alta vibración inscritas en nuestro ADN, para reconocer por medio de impulsos neurosensoriales y generales nosotros mismos como herramientas de utilización. Si haces clic en la imagen te lleva directo a nuestro sitio web, que es interesante todo esto. Capítulo 3. ¿En qué frecuencias vibras? ¿En qué frecuencias vibras? La creación de la materia tiene origen en el sonido acústico puro. Len Horowitz, doctor, escritor, investigador y conferencista. Si lo que informamos o informaremos es inútil en nuestra vida cotidiana, entonces pasa a ser solo una filosofía más de las tantas suposiciones neoespirituales que hoy abraza la humanidad. Apresurarnos a responder la pregunta del título es ser por demás pretenciosos de suponer que entonces hay alguna manera de medir. ¿Será posible? ¿Sí o no? Vayamos por parte para no tropezar. ¿En qué frecuencia vibro? Es una pregunta un tanto similar a ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué? Incluso vayamos más profundo y cuestionemos realmente lo que sí va a valer la pena dilucidar. ¿Para qué sirve en mi vida cotidiana saber cómo y qué frecuencia vibro? Esta pregunta toca impulsivamente el desconocimiento filosófico neoespiritual y obtiene del mismo solo una superficialidad vaga e imprecisa.
En el capítulo Vibración, el secreto, detallamos algunos hechos relacionados con medición. Si es factible medir la actividad del cerebro por medio de prácticas como electroencefalogramas. Sí, es verosímil medir pulsos cardíacos, presión arterial, toxicidad orgánica. Conferencia General del OIEA. Incluso hace muchos años probamos con el Meter Vibrator. Tras estudiar normas ISO 5349, ISO 2631, y no llegábamos a responder la hipótesis de que nos aventuró a contestar esta pregunta. No obstante, una vez me di cuenta, cuando escuché a un profesor de terapias holísticas decir: no tenemos que vibrar bajo. Pensémoslo unos segundos. Justificar al anterior enunciado es semejante al despropósito mismo. ¿Por qué vibrar en frecuencias de bajo rango supuestamente son malas? Alguien que menciona esto desconoce que el antibiótico celular para radiaciones en huesos, por ejemplo, también se trata con sonoro de una bajísima frecuencia de amplitud, longitud de onda. Incluso en el capítulo Frecuencia de nuestro planeta, detallaremos todo el procedimiento del resultado de que nuestro planeta vibre en baja amplitud de onda, al igual que los vegetales y minerales, y por consiguiente las medicinas ancestrales a base de ello estaban dentro de los caracteres de baja frecuencia de vibración. Vemos entonces el total desconocimiento de ese tema, y si desconocemos lo que no aplicamos, diremos extraviadamente que las frecuencias de alta vibración de ciclos son buenas, lo cual no siempre es verdadero, ya que en algunas son altamente nocivas para el cerebro y sistema nervioso, rangos de Hertz elevados. El famoso teorema Light que conocemos, vibra alto, es un tanto, por decirlo de alguna manera, malentendido. Entonces, medir algunas características físicas es posible, pero ¿qué hay con las de carácter de las psiques? No voy a llegar a mencionar el medidor de ectoplasma, y vamos a tener cuidado con los estudios del CERN, colisionador de hadrones, que en otras publicaciones profundizaremos. El avance en genética nos abre una puerta sobre las características del genoma y hallazgos de nuevo sobre el ADN, reorganización, estructuración, sobre todo en el código genético que contiene inteligencia, propósito y significado. Sin embargo, no explora el universo del inconsciente, el cual es prácticamente un terreno particular de los significantes. Avancemos repitiendo. Cuando una persona dice voy a escuchar música en 432 Hz, puede ser para un momento propio, pero ¿cómo actúa dicha música con esa puntual frecuencia en esa persona? Es cuando el parapasatismo, inertia aparece y la vida cotidiana continúa igual. Con vocabulario ameno podemos asegurar que vibración es un estado de movimiento y su frecuencia es mantener dicho en un determinado lapsus de tiempo. Así que frecuencias de baja onda o amplia no son ni positivas ni negativas. Son la práctica intensifica y perfecciona la técnica. Pero para ello siempre tomamos frecuencias 369 puras, porque son el parámetro que se forman las demás variaciones, a saber 396 Hz, 963 Hz, 639 Hz, 417 Hz, 174 Hz, 741 Hz, 528 Hz, 285 Hz, 852 Hz, debido a estudios neurocientíficos que iremos abordando. Por el motivo de querer saber en qué frecuencia se vibra, se deja de lado el apropiarse de frecuencia determinada. Debemos conocer en primera instancia el sujeto pasa a ser objeto de estudio para luego objeto de ser sujeto. En otras palabras, recibir un estímulo externo para ello. Esto te denomina reconocimiento. Cuando dejamos de ser el objeto y nos concebimos como sujeto, luego de la práctica de este acto. En otros ámbitos se suele hacer mención de estados de ánimo sobre este tema, generalmente placenteros y hasta abstractos. Es incompleto mantenerse siempre en el sentido subjetivo cualitativo al mismo tiempo que obviar el sentido objetivo y viceversa. Este último no es incorrecto, pero está tan mal aplicado y conocido que transforma al ser en estamento light y carente de reconocimiento y utilización de su esencia psicobiológica. Si comprendo el por qué estoy en un estado exacto físico-emocional, ya sea en el hogar, en el trabajo, con la familia o amigos, o solo o sola, si realmente entiendo, sin autoengaño, saber mi estado actual psíquico, físico, emocional y quiero transformarlo,
admito que la realidad que estoy viviendo no es la deseada, entonces ese deseo que proviene de nuestro yo programa es el que queremos cambiar. ¿De qué parte de nuestro yo entendemos que tal o cual situación genera un estado emocional no deseado? Se traduce en términos de autoconocimiento. Decide a mi psiquis que lo deseche, que lo quite y poner en estado de negación si es pertinente para el caso. Será lo próximo. Solo así puede interiorizar en una frecuencia externa que va a trabajar en lo interno de nuestra mente y lograr el proceso de homeostasis vibracional o mimetización, también entropía de sistemas. Porque cuando el ADN sintoniza con el estímulo externo, alguna de las 9 frecuencias puras vibratorias lo reconoce, porque siempre lo contuvo en su estructura, solo que no sabemos por qué nunca lo empleamos. Por eso se genera internamente por medio del reconocimiento del patrón. Cuando tengo dominio de lo sonoro de frecuencias determinadas, puedo aplicar sus rangos para tal o cual cuestión. De lo contrario, solo escucharé música en 432 Hz o 528 y diré que lindo, me hizo sentir bien un momento, pero mi vida continúa igual, nada ha cambiado. Si somos materia prima de programación, lo más útil y provechoso es que nosotros mismos seamos los programadores. Cuando estamos en una fiesta, cuando tenemos una enfermedad terminal, cuando estamos trabajando, pensando sin cesar, cuando no tenemos dinero, cuando estamos preocupados, cuando hacemos nuestras actividades cotidianas, cada momento es de suma importancia conectar con la frecuencia determinada que ya contiene un patrón específico y no es un simple hecho de escuchar por escuchar. Incluso cuando un ser interiorizó no necesita escuchar en ese momento, sino traer al pensamiento dicha frecuencia y luego cuando la escucha lo intensifica. Más adelante uno le puede asignar algunas instancias a los patrones establecidos en pasos más avanzados. ¿Por qué es difícil este tema al principio? Porque la pregunta, ¿en qué frecuencia vibro?, tiene la expectativa de que alguien o algo externo nos da la respuesta, o sea, nos diga. En ese caso no seríamos nosotros los protagonistas de generar por nosotros mismos lo que debemos generar para transformar nuestra mente y vida. Por un lado, esta pregunta debería ser transformada por ¿en qué frecuencia quiero vibrar para cuál o tal motivo concreto específico? También ¿por qué estamos acostumbrados a que el conjunto de automatismos que poseemos o nos posee nuestro yo programa no estime la instancia de trabajar sobre nosotros mismos y nuestra mente? Por otro lado, este equipo de investigación brinda la tabla y el resultado de años de investigación, los resultados en audio sonoro multiformes, para que se tenga noción de que es uno mismo quien decide qué es lo que va a aplicar para su vida, ya que todo vibra, porque preferimos decir hay que vibrar alto, desconociendo que vibrar bajo amplitud de onda de medida es benefactor a nivel circulatorio, vibrar en medio es benefactor al sistema reproductor muscular, etc. Para concluir la pregunta entonces, ¿en qué frecuencia vibro? Se transforma ¿en qué frecuencia me conviene vibrar para tal o cual cuestión? Eso es ser objeto y sujeto de nuestro propio autoestudio. Si deseo hacer una actividad que requiera movimiento físico, esfuerzo, será considerable que utilice los 3 rangos altos. Si quiero hacer actividad en que no se requiera ese movimiento físico, podré utilizar los 3 rangos medios o bajos, dependiendo la actividad o estado determinado. Si estoy atravesando situación de estrés, angustia, tristeza, sería conveniente utilizar la tríada de menor frecuencia al principio y luego reglar con medias y altas. Recordemos que utilizar frecuencias de vibración es mimetizar para generar en uno mismo, y esto es lo que uno debe moldear o modelar su propia metodología, estrategia y vibración. Audio sonora binaural PAC 2. Diversas capas de sonoridad reflejan frecuencias determinadas. Empleo de bioinformática de aplicación exclusivamente en estímulos para generarlos en los hemisferios del cerebro y cumplir funciones. Y haz clic en la imagen o en el enlace y visita nuestro sitio. Bueno, para todos los que escuchan, pues estos enlaces voy a poner ahí abajo para que cada uno busque. El capítulo 4, el nuevo ser humano, el verdadero salto cuántico, activar nuestro ADN. El universo es autoconsciente a través de nosotros. Amit Goswami, físico, escritor, conferencista, Universidad de Oregon.
Este capítulo será muy técnico en pos de establecer bases sólidas de conocimiento para más adelante construir teoremas en capítulos posteriores. Reflexionemos sobre aspectos de lógica racional para luego aventurarnos en otros relacionados a espiritualidad. El mal llamado ADN basura no existe. El genoma tiene una capacidad de autoconciencia para que produzca palabras y ayude en el reconocimiento de frases semánticamente significativas. Desde principios de 1940, la ciencia ha estado desarrollando un verdadero marco microbiológico para entender el poder de la sugestión, la intención y la creencia. Hoy es hora de sintonizarnos a nosotros mismos a las frecuencias de plenitud, abundancia, felicidad, instancias a generar por parte del ser humano. Se llegó a decir que el 95 o el 97% del ADN era basura, ya que su propósito permaneció misterioso hasta hace poco. Hoy sabemos que una gran parte de ese ADN mal llamado basura se compone de elementos móviles genéticos, transposones y retrotransposones, o ADN que se puede reescribir, activar, desactivar o compuestos de determinados códigos genéticos. Otra parte importante de las regiones no codificantes de proteínas del genoma está compuesta de números variables, repitiendo en tándem secuencias conocidas como ADN satélite. El microbiólogo William Brown cree que hay acuerdos específicos, interfaces conformacionales de ADN satélite con el campo mórfico, ya que diversas conformaciones tienen resonancias específicas con él y por lo tanto pueden sintonizar en diferentes programas de información. Dado que este ADN satélite es muy específico para cada persona, cada uno de nosotros sintoniza en un patrón morfogenético distinto y único. Los ADN interactúan con el campo mórfico, respondiendo así a las alternaciones en el estado de conciencia. La capacidad del ADN satélite para expandir su número de secuencias de repetición significa un aumento en la capacidad de transportar información. El ADN interactúa con el vacío, éter, términos que son sinónimos de campo de punto cero, orden implicado, tiempo o espacio, trasluciendo de la energía del punto cero que interactúa con nuestra conciencia, una mayor interacción entre nuestro ADN y la torsión y o fuerzas escalares en el vacío podría equivaler a conciencia expandida, mientras que una interactividad menor daría lugar a una conciencia contraída. Un equipo de lingüistas rusos lideradas por el Dr. Peter Garyaev descubrió que el código genético en el ADN basura sigue una gramática uniforme y usa normas virtualmente idénticas a las del lenguaje humano, cargado con los indicios de inteligencia, propósito y significado, formando estructuras fractales estrechamente relacionadas con los patrones del habla humana. Los científicos han encontrado un gran número de secuencias interminablemente repetidas sin sentido aparente, que son palabras o frases que se pueden leer en cualquier dirección. Instituto de Tecnología de Wyoming, en colaboración con lingüistas y filólogos de la Universidad Bob Jones en Carolina del Sur. Por lo tanto, el lenguaje humano parece haber surgido de las estructuras gramaticales y sintácticas dentro de nuestro propio ADN, la masiva porción del llamado basura. Por lo tanto, no hay ninguna sustancia a la idea de que hubo algún tipo de progresión lineal, natural, de la forma primitiva de comunicación prelingüística del reino animal al lenguaje humano. La investigación del ADN pionero del grupo Garyaev representa el poder de fenómenos de percepción extrasensorial. Uno de los supuestos básicos realizados fue: el genoma tiene una capacidad para casi conciencia para que el ADN produzca palabras y ayude en el reconocimiento de frases semánticamente significativas. Debido a que las estructuras de pares de bases de ADN y del lenguaje son tan similares, podemos alterar nuestra propia genética por uso de palabras, frases o sonidos. El ADN vivo siempre va a reaccionar a los rayos láser modulados del lenguaje e incluso a las ondas de radio, si se utilizan las frecuencias adecuadas. Esto explica finalmente y científicamente por qué las afirmaciones, el entrenamiento autógeno, la autoconciencia y similares pueden tener efectos tan fuertes de los seres humanos y sus cuerpos. Hoy sabemos que por medio del uso correcto de frecuencias de luz y sonido, así como las palabras, podemos activar algo de nuestro ADN móvil para modificar ciertas partes del genoma, efectuando así una transformación física a nivel biológico más fundamental. Durante 1984-1985, Garyaev hizo un descubrimiento sorprendente.
Él encontró que una muestra in vitro del ADN en un tubo de ensayo tenía la capacidad de atraer y aprovechar luz láser coherente, causando que se moviera en espiral a lo largo de la hélice del ADN. Esto por sí solo fue un inesperado descubrimiento, pero no fue todo. Después que se retiró la muestra del ADN y todo el aparato, los fotones continuaron en espiral como si el ADN todavía estuviera allí. Ira y miedo comprimen las moléculas del ADN, mientras que alegría la descomprime. El ADN siempre va a reaccionar a los rayos láser modulados del lenguaje e incluso a las ondas de radio, si se utilizan las frecuencias adecuadas. Esto implica finalmente y científicamente por qué las afirmaciones, el entrenamiento autógeno, la autoconciencia pueden tener efectos tan fuertes de los seres humanos. El efecto fantasma del ADN significó que alguna nueva estructura de campo escalar de torsión había sido estimulada del vacío, éter, y estaba arrastrando la luz, incluso en ausencia del ADN. Este efecto ha observado de durar hasta un mes, lo que demuestra que esta nueva estructura sobre el terreno posee notable persistencia y estabilidad. El Dr. Peter Garriev comentó que las ondas de sonido irradiadas por las moléculas del ADN fueron registradas en experimentos, mostrando que el ADN no solo absorbe y emite luz, sino también las frecuencias de radio y los fotones, circunscribiendo en el espacio-tiempo, abriendo una ventana en el tiempo-espacio, el dominio del tiempo. Nuestro ADN crea agujeros de gusano magnetizados en el tejido del espacio, conexiones de túnel entre áreas completamente diferentes en el universo a través de las cuales la información puede ser transmitida fuera del espacio y del tiempo. El ADN atrae estos bits de información y los pasa a nuestra conciencia. La memoria humana ordinaria también operaría en principios similares, ya que la evidencia disponible indica que nuestros recuerdos no se almacenan en nuestro cerebro, sino en las estructuras etéricas implicadas espacio, tiempo, que envuelven nuestros cuerpos. Varios investigadores han teorizado que la energía que ocupa el tiempo-espacio éter, que es responsable de estos fenómenos, se está retorciendo, moviendo en espiral la energía de torsión. Los agujeros de gusano magnetizados mencionados anteriormente también podían ser descritos como campos de torsión o vórtice autosostenible en el éter, espacio-tiempo, que es innatamente no electromagnético, aunque puede producir efectos tales como la luz. El microbiólogo Colm Kelleher, máster en química, Universidad de Dublín, habló de un sistema bioenergético en el cuerpo humano, uniendo sus centros para vivir en una realidad física sin enfermedad. Sol Luckman, desarrollador de la curación y método de transformación regenética basada en el sonido, considera que Ki Prana, orgón, es el efecto basado en la luz de los campos de torsión. En sanación consciente, él describe de cómo la energía de torsión es la energía universal de la conciencia creativa o energía del subespacio, éter, experimentándose a sí misma en el tiempo la energía de torsión en forma de una oleada de vida, interactuando con y modificando los potenciales transposones del ADN. Es la fuerza impulsora detrás de la evolución de la conciencia y la fisiología humana. La primera investigación generalmente acreditada como el descubrimiento de esta quinta fuerza, torsión, fue hecha a finales de 1800 por el profesor ruso N.P. Mishkin. El colega del Einstein, Dr. Elie Cartan, primero acuñó el término torsión en 1913 en referencia al movimiento de torsión de esta fuerza a través del tejido del espacio-tiempo. Pero su importante labor fue prácticamente sepultado por el rampante éxito y notoriedad de las teorías de Einstein. En la década de 1950, la misma década en la que el Dr. James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura helicoidal del ADN, el científico ruso pionero Dr. Nikolai Kozyrev, 1908-1983, demostró de manera concluyente la existencia de esta energía de torsión, demostrando que, al igual que el tiempo y no disimil, el ADN fluye en una espiral geométrica sagrada, como detallo en La Gran Ilusión del libro 1. Se reporta que científicos rusos han escrito miles de artículos sobre el tema solo en la década de 1990, y más recientemente el premiado físico Nazim Haramein, junto con su colega, la doctora Elizabeth A. Rauscher,
Ha trabajado ecuaciones de campo de Einstein con la inclusión de par y efectos de torque y Coriolis. Esta imagen muestra la experiencia del Dr. Masaru Emoto al examinar cristales de agua bajo consignas que les mencionaba. Campos de torsión, intención mental y sanación. Si su alma es en la realidad un campo de torsión y vórtice en el tejido del espacio, o una estructura de múltiples vórtices anidados como ha sido descrito por ocultistas, entonces su conciencia por definición debe sobrevivir a la desaparición de su cuerpo físico, y existía en el campo de punto cero del éter vacío, orden, implicado espacio-tiempo de que uno mismo obtuviera un cuerpo. Este es exactamente el punto de vista compartido por el físico Fred Alan Wolf, que se refiere al vacío del espacio como la casa del alma, de la que nació realmente el mundo material. Los científicos Gennady Shipov y Burkhard Hein indicaron que los generadores de torsión nos permiten que no solo replicar todos los fenómenos demostrados por los llamados psíquicos, sino que también fueron capaces de demostrar los efectos que nunca fueron demostrados por ningún psíquico. Esa fuerza trascendente que es intrínsecamente sin restricciones por los límites de nuestro espacio-tiempo y que en forma de ondas de torsión escalares opera efectivamente miles de millones de veces más allá de la velocidad de la luz, puede explicar bien documentado el fenómeno de la curación remota demostrado en muchos estudios, así como efectos psicoquinéticos más localizados de corto alcance. El efecto fantasma del ADN significó que alguna nueva estructura de campo escalar de torsión había sido estimulada del vacío éter y estaba arrastrando la luz, incluso en ausencia del ADN. Este efecto observado de durar hasta un mes, lo que demuestra que esta nueva estructura sobre el terreno posee notable persistencia y estabilidad. Los agujeros de gusano magnetizados, mencionados anteriormente, también podrían ser descritos como campos de torsión o vórtice autosostenible en el éter, espacio-tiempo, que es innatamente no electromagnético, aunque puede producir efectos tales como la luz. Los científicos Gennady Shipov y Burkhard Hein indicaron que los generadores de torsión nos permiten no solo replicar todos los fenómenos demostrados por los llamados psíquicos, sino que también fueron capaces de demostrar los efectos que nunca fueron demostrados por ningún psíquico. Esta fuerza trascendente, que es intrínsecamente sin restricciones por los límites de nuestro espacio-tiempo y que en forma de ondas de torsión escalares opera efectivamente miles de millones de veces más allá de la velocidad de la luz, puede explicar bien documentado el fenómeno de la curación remota demostrado en muchos estudios, así como efectos psicoquinéticos más localizados de corto alcance. El biólogo celular Dr. Glenn Rein descubrió experimentalmente que la ira y el miedo y las emociones similares tienen la facultad de contraer una molécula de ADN, comprimiéndole por otro lado. Las emociones como la alegría, la gratitud y el amor o relajarse descomprime el ADN expuesto a ellos. Este efecto podría ser creado en muestras de hasta media milla de distancia desde el remitente de la emoción. En audioterapia progresiva PAC 4, perfecta conjugación de audioterapia guiada fase 1 con audios sonoro binaurales en una sola sesión de encuentro y expansión de uno mismo. Haz clic en esta imagen o el enlace y visita de nuestro sitio. En audioterapia guiada progresión con sonoro binaurales. Bueno, para cada uno de vosotros, llegada hasta aquí, seguiré compartiendo en el futuro y le pondré los enlaces para que puedan escuchar. Bye bye.